De nuevo, un cordial saludo para nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. El invitado de hoy es Alejandro Castañeda Cuervo. Él es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC. Alejandro, un gusto tenerte con nosotros en este espacio para que hablemos de energía. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, Alejandro pues es una de las voces gremiales también más autorizadas y conocedoras de nuestro sector. Él es economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuenta con una maestría en economía de la misma universidad y tiene un máster en ingeniería financiera de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Durante su trayectoria profesional, que ya data de más de 22 años en el sector minero energético, se ha desempeñado en diferentes cargos del sector público. En Planeación Nacional fue subdirector de Minas y Energía y luego llegó a la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC. Se desempeña desde el año 2010 como director ejecutivo de este importante gremio. Entonces, pues Alejandro, vamos a entrar en materia Claro que sí. hablando de un tema del cual se habla mucho, todos los días lo escuchamos, pero a veces entendemos poco, y es el tema del fenómeno del niño. Cuando se habla de niño, generalmente se asocia al tema de energía y al tema de un apagón. Pero hagamos pedagogía, que es lo que hacemos en este espacio de Hablemos de Energía. Y contémosle a la gente, ¿ya estamos realmente en el fenómeno del niño o estamos a puertas de entrar a ese niño y hasta cuándo nos acompañaría ese evento? Pues Marcela, mira, el tema es que las agencias internacionales vienen diciendo cada vez con una probabilidad más alta o prediciendo más bien la ocurrencia del fenómeno del niño. Eso comenzaron a decirlo más o menos desde comienzos de este año y lo que se ha venido dando es eso, es que cada vez la probabilidad de ocurrencia es más alta. Cuando uno mira las agencias internacionales, la NOAA y el Buró Meteorológico de Australia, lo que muestran es que esto se viene configurando y se viene básicamente evidenciando por el calentamiento que se da en el Océano Pacífico, en la parte meridional del Océano Pacífico. Eso, digamos que en este punto, todavía no sé, digamos, todavía las agencias no han dicho que estamos en medio de un niño, pero lo que sí dicen es que la probabilidad de que ocurra es al 100%. Entonces, pues prácticamente estamos en un niño. Y eso, digamos, que comienza a evidenciarse en Colombia y nos afecta desde el lado del sector eléctrico por una razón, y es que pues nuestros sectores predominantemente hidráulicos, tenemos un 70% de la capacidad nuestra es hidráulica. Sin embargo, estas reservas hidráulicas tienen una capacidad de regulación, una capacidad de almacenamiento muy baja. El 80% de nuestros embalses se desocupan en 3 meses. Entonces, el problema cuando llega el fenómeno del niño es que nos quita las lluvias de los meses de septiembre a noviembre, previo a que arranque el verano normal en Colombia, que va de diciembre a marzo. Entonces, ese, digamos, siempre es la preocupación de cuándo nos llega el niño, qué tan duro va a ser, qué tan largo va a ser. Eh, que eso es lo que no sabemos a hoy. Digamos, hoy en ¿Cierto? día lo que sabemos es que se está materializando, que nos puede afectar las lluvias de septiembre a noviembre, pero yo no te puedo decir todavía qué se está viendo para abril, porque pues ellos dicen que seguiríamos en niño, pero muy posiblemente, y lo que siempre pasa es que hacia abril, mayo ya las lluvias comienzan a llegar nuevamente y volvemos a recuperar los embalses. Ok, bueno, y en ese escenario, hablemos del tema de la energía firme, que nos la dan, pues generalmente las térmicas, ¿sí? Ese potencial térmico. Si tenemos suficiente respaldo de esas centrales térmicas para soportar una situación crítica en caso de que de pronto no llueva como se viene pronosticando desde hace un tiempo y los embalses bajen a niveles críticos. Pues mira, digamos que hay dos puntos que nos dan cierta tranquilidad. El primero es que para la época el nivel de embalse es relativamente alto. Estamos en un 78% de capacidad de almacenamiento de agua en nuestros embalses, es decir, de una piscina que está al 100% llena, las tenemos al 78%, lo cual es un nivel relativamente bueno para la época. Eh, y lo que ha pasado es que ese nivel del 78 lo hemos logrado es porque los hidráulicos han subido los precios desde el mes de abril más o menos, y la térmica ha venido aportando aproximadamente un 25% del total de lo que la demanda necesita en el día a día.
¿Qué pasó en septiembre o qué ha venido pasando en septiembre? Los aportes se bajaron muchísimo. El promedio de los aportes en este mes va al 53%. Entonces ahí, digamos, que comienza un poquito la preocupación. Digamos, ya comienza como a evidenciarse ese fenómeno del niño. Y lo que hace, como te digo, lo que hace la térmica es servir como un amortiguador para que los embalses no se disminuyan tan rápido, sino que vayan disminuyendo de forma gradual y no llegar a niveles que se vuelven ya no operativos por debajo del 20%, sino que logremos llegar a unos niveles que te permitan seguir generando con algo de agua, pero también con térmica. Entonces, volviendo al tema, eh, la energía firme es aquella energía con la cual el sistema siempre tiene que contar o siempre cuenta, ¿cierto? Y eso se estima precisamente con unos niveles de embalse con unos aportes de agua muy bajos, unas series históricas muy bajas, y obviamente con la firmeza de la térmica. Cuando uno pone el sobrebalance, es más o menos como un 50-50. 50% de la energía firme que necesitamos lo ponen los hidráulicos, 50% o un poquito más lo ponen los térmicos. Entonces, digamos, lo que nosotros hemos venido analizando desde comienzo de año es que sí tenemos la energía firme, que contamos con los recursos para atender la demanda y que todo dependerá, como te decía, de qué tan largo puede llegar a ser esto, de qué tan intenso puede ser el fenómeno, eh, pero más que intenso es lo prolongado que se pueda llegar a hacer. Entonces, eso sí toca estarlo monitoreando muy permanentemente y mirando, oiga, cómo viene, qué tan fuerte, qué tan largo, para ir tomando medidas. Pero hasta el momento, digamos que, como te digo, los embalses están dentro de una senda que es la que tiene XM óptima, y la térmica ya está generando hoy en día casi un 33% de la demanda, de lo que necesita la demanda. Entonces son más o menos unos 80 gigas frente a 240 de que es la demanda nacional en un día normal. Entonces ahí vamos y como te digo, esto es lo que se requiere es mucho monitoreo hacia adelante. Ok, es decir, que por ahora hablar de un eventual razonamiento, por ahora No lo vemos, respiramos no un lo poquito vemos. tranquilos. Bueno, De acuerdo, de otro acuerdo. tema del cual se ha hablado en los últimos días, que ha suscitado noticia y titulares en varios medios, es el precio de la energía en bolsa, ¿sí? Se ha hablado de que ya superó los 1.000 pesos, ¿sí? Como acá también pues hacemos pedagogía y este programa no solamente lo ve gente del sector, sino el ciudadano de a pie. ¿Eso qué significa? ¿Esos 1.000 pesos se van a ver reflejados en la tarifa del ciudadano de a pie o no necesariamente? Bueno, pues mira, lo que nosotros hemos estimado es que ese efecto de la bolsa es muy pequeño o va a ser muy pequeño para los usuarios. Y ya te explico por qué. Eh, los precios sí han llegado a sus niveles, por lo que les decía anteriormente. Uno, pues porque estamos ya con un fenómeno del niño casi anunciado y estamos en medio de un fenómeno del niño y que se está evidenciando con unos aportes, con unas lluvias muy bajas en los embalses, es decir, la llegada de agua a los embalses es muy bajita. Estamos digamos, en un nivel de aportes más o menos como del 53% frente a la media histórica para el mes de septiembre, lo cual obviamente pues produce, digamos, como esa sensación de escasez, no hoy, pero sí hacia adelante, porque esto no es hoy, sino es cómo llego yo a 3 meses, cómo estoy en 6 meses, y eso es lo que preocupa. Entonces, por eso, digamos, lo que hacen los hidráulicos es suben los precios para que el térmico pueda entrar a producir. Ahora, ¿qué ha pasado con el lado térmico? Los precios de los combustibles, pues, fueron muy altos hace un año y medio, han venido disminuyendo, caso gas natural importado y caso carbón. Eh, y eso se refleja obviamente en el precio de bolsa que estamos viendo hoy en día, cercano a los 1.025, 1.050 pesos. Ahora, los usuarios solamente van a ver hasta el precio de escasez de activación, que ese es un valor que está en 1.065 pesos para este mes y que corresponde, digamos, digamos como a los costos o a los precios más bien de las térmicas más costosas. Es decir, si yo necesito prender toda la térmica, la oferta en bolsa debería ser de 1.065 pesos. Esa es más o menos como la lógica acá. ¿Eso qué te garantiza? Que toda la generación que tú requieras esté disponible y tenga, digamos, la remuneración adecuada para producir la energía. Entonces, digamos que ese es como como el deber ser del cargo. El cargo está acá para proteger al usuario desde el punto de vista de tener un techo en la bolsa de los 1.065 pesos y por el otro lado de garantizarles energía firme. Ahora, los componentes de la tarifa, uno de esos Sí. componentes es la generación. Ese componente de generación pesa un 40% entre lo que paga un usuario en su pago mensual pues, por el servicio de energía eléctrica. Lo que nosotros hemos visto es que el nivel de contratación está relativamente bueno para los usuarios del país. Más o menos el promedio nacional está en el 85% en contratos, que eso tiene una ventaja grande porque esos contratos tienen unos precios estables, tienen unos precios definidos, predeterminados y que no se cambian.
y solamente el 15% es la bolsa de energía. Con eso te estoy diciendo, la bolsa termina pesándole a un usuario que esté contratado al 85%, un 5% de lo que pesa en la tarifa. Eh, y le digamos que aquí hay mecanismos que mitigan esos efectos de bolsa. Digamos, hay unos mecanismos regulatorios que lo que dicen es, señor distribuidor, si usted está expuesto a bolsa, esa bolsa no la puede trasladar de un solo golpe al usuario, sino que tiene que llevarla gradualmente durante unos meses. Es decir, si aumenta 200 pesos, usted no puede trasladarle todo al usuario, sino que tiene que usted, digamos que, asumir esa Asumirlo. condición y llevarla y recuperarla de forma gradual en los próximos meses. Entonces, digamos que hay mecanismos para mitigar el efecto. Si no existieran esos mecanismos, el efecto es más o menos como por cada 100 pesos que sube la bolsa, al final del día el usuario tendría que estar pagando por tarifa o en su factura entre un 1 y un 2% de más frente al mes anterior, ¿sí? Pero como te digo, pero hay amortiguadores que lo que hacen es ir llevando esto de forma gradual y que el usuario no sufra tanto estos mecanismos. Sin embargo, sí hay unas empresas que tienen unos niveles de contratación muy bajos. Hay más o menos unas 7 empresas que tienen una exposición a la bolsa superior al 30%, y ahí sí digamos que la bolsa puede pesar un 20, un 25%, y pues obviamente se hace mucho más pesado para la empresa porque tiene que diferir esto a los usuarios y tiene que diferir esto a los usuarios en el tiempo, entonces pues presionaría la caja de estas empresas un poco más. Pero Caso, bueno, por ejemplo, pero digamos empresas que de lo que la se costa o busca, algo así, o algunas regiones en particular, o no, no necesariamente. la costa, a diferencia de lo que nos pasó en el 15-16, que tiene varios millones de usuarios, está muy bien contratada. Aire y Afini han hecho la tarea y tienen contratos, digamos, que representan casi el 90-92% del total de su demanda. Entonces, pues la exposición a bolsa es muy baja para ellos, lo cual es muy bueno, porque si no el efecto sería mucho más grande. Entonces, ese digamos que es como la situación, y eso se evidencia un poco cuando uno mira las cifras desde el lado de inflación. Cuando uno mira el desagregado de la inflación nacional y mira el componente de energía, se da cuenta que estamos incluso por debajo de la inflación anual. Digamos que ya la inflación del sector eléctrico, de las tarifas de energía eléctrica a nivel país, está por debajo de esa inflación nacional agregada. Entonces, Ok. pues digamos que, como te digo, lo que tenemos es un sector en el cual sabemos que pueden pasar cosas, sabemos que pueden haber alzas, pero lo que siempre se busca es como mitiguemos el efecto al usuario, mitiguemos de la mejor manera el efecto al usuario. Ok. Bueno, hablemos un poquito pues, de esta nueva administración, Gustavo Petro. Ya llevamos 13 meses de este gobierno, ¿sí? Y al comienzo pues se hablaba mucho que bueno, que es que estábamos en el empalme, que por el que cambio de administración, pero pues ya pasaron 13 meses, ya digamos que se obvia pues que, que ya se debió haber dado ese empalme y esa transición. Ujú. Bajo la óptica de Andec, eh, ¿cómo es el manejo que le está dando el gobierno al sector en este momento y a las eventualidades que se han presentado en estos meses? Pues mira, yo creo que uno puede decir digamos que hubo cierta demora en entender el sector, ¿sí? Que Ujú. hubo cierta retraso en poder comprender qué se necesitaba, y desde el punto de vista regulatorio, digo yo, eh, se detuvieron muchas decisiones que habían podido ser mucho más ágiles, por ejemplo, desde el punto de vista de cargo por confiabilidad. Ujú. Se venía hablando de una subasta de cargo que quedó, digamos, en consulta como desde junio del año pasado, y solamente hasta este año, el primer trimestre, es que se logra, o es que se logra, no, que la comisión toma la decisión de saquemos la subasta, ¿sí? Eh, entonces yo creo que digamos que ha habido un poquito de demora en entender las cosas y en tratar de tomar acciones. Pero creo que con el nuevo ministro, con el ministro Camacho, se ha logrado un mejor diálogo, y en ese sentido se han tomado decisiones un poco más ágiles. Ejemplo de eso, había un tema, digamos, que estaba muy retrasado, que era la asignación a las plantas existentes de cargo por confiabilidad, y Ujú. llegó el ministro Camacho y ya tomó la decisión y estamos a la espera pues ya de la decisión definitiva. Entonces ese tipo de cosas, digamos que como te digo, regulatoriamente hay que estar moviéndose muchísimo, y más en estas condiciones a puertas de un niño. Por ejemplo, las medidas que anunció el ministro ayer, que va a tomar la Comisión de Regulación frente al tema de mitigar los efectos en tarifa a los usuarios, esos son temas que se venía proponiendo desde el sector desde enero, febrero de este año. Solamente hasta ahora es que se están implementando. Entonces, como te digo, creo que la anterior ministra se demoraba en tomar decisiones. Creo que con el ministro Camacho las cosas pueden llegar a ser un poco más ágiles.
Bueno, y entonces ahora tratamos el tema del ministro que ¿Mm? recién llegó a la cartera, ¿qué expectativas hay con relación al manejo que él le va a dar pues, a temas que son cruciales, ¿sí? El tema, por ejemplo, de la política de hidrocarburos, ¿sí? Que ¿Mm? fue tan controvertida con la ministra anterior, las subastas de energía que también se aplazaron, las ¿Mm? señales que se están dando a los inversionistas, porque pues digamos que para nadie es un secreto que la situación que está viviendo el país desde diferentes facetas, pues de alguna manera ha puesto a pensar a los inversionistas y los ha dejado ahí como en stand-by. Entonces, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a la llegada del ministro Andrés Camacho? Pues mira, yo creo que varias cosas. Yo creo que, como te digo, creo que en las reuniones que hemos tenido ha habido un diálogo un poco más fluido, un entendimiento un poco mejor de las cosas. Eh, yo creo que ya particularmente, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, en el tema de gas, yo creo que yo lo que esperaría es que este gobierno reconsidere un poco su posición, no solamente, pues, no por lo digo por el ministro, sino por el gobierno en general. Eh, porque, por ejemplo, el tema de gas, y lo ve uno, digamos, de los análisis de las agencias internacionales, el gas no se desaparece de una matriz eléctrica o de una matriz energética de la noche a la mañana. Todo el mundo está pensando que el gas a 2050 por lo menos que sigue creciendo, incluso ni siquiera desaparece, sino que sigue creciendo. Entonces, pues suponer uno que Colombia pierde una autosuficiencia a partir del año 25-26, Ujú. como está en la hoja de ruta de la transición, pues nos deja muy mal parados y muy expuestos ante esa transición. Entonces yo lo que espero es que la decisión, por ejemplo, de optimizar contratos, de mirar y, digamos, de volver a revisar los contratos existentes y destrabarlos, se haga de forma ágil, ¿sí? Porque si no vamos a estar enredados en el año 25-26 comenzando a importar gas, perdón, no solamente para las térmicas que ya importamos, sino incluso para la demanda, para el resto de la demanda, para demanda Claro. industrial, demanda residencial, demanda comercial. Lo cual es fundamental, como te digo. Entonces, digamos, nosotros como los mayores consumidores de gas del país, lo que siempre hemos dicho al gobierno es que gas necesitamos y necesitamos reservas y necesitamos tener disponibilidad de gas y ojalá haga gas competitivo, ¿sí? O sea, un gas a muy buenos precios, porque pues eso también redunda en tener una matriz eléctrica eficiente y confiable y segura. Eh, eso digamos que desde el lado de gas y de hidrocarburos. Desde el otro lado, del lado eléctrico, yo creo que hay que esperar el resultado de la subasta en febrero. Ujú. Digamos, hay diferentes interpretaciones, hay unos agentes que dicen, no, yo no quiero ir, hay otros que dicen, no, yo sí quiero ir. Entonces, digamos que las cuentas nuestras nos dan que más o menos la subasta uno podría estar requiriendo unos entre 1.200 y 1.500 megas. De pronto no logramos todo en esta subasta de febrero, de pronto no logramos alcanzar todo lo que se necesite, sino que logramos una parte importante. Eh, lo que nosotros estamos pensando y le hemos tratado de proponer a la comisión y al ministro es, mire, si eso llega a pasar, hay que estar listos para seguir abriendo subastas y generando nuevamente confianza en el sector. Eh, una de las cosas que genera confianza es lo que te comentaba anteriormente de la asignación de cargo para las plantas existentes, o sea, para que las plantas existentes tuvieran cargo en el año 25, 26, 26, 27, que era un hueco que había allí. Ya se tomó la decisión. De pronto las empresas viendo que ya tienen un ingreso de cargo 25, 26, 26, 27 y hay una subasta en el 27, 28, cambian y dicen, listo, creo que con esta, o sea, está claro que la condición no es sacarme en 5 años, no es que yo desaparezca como técnico en 5 años, sino que de pronto le puedo apostar a un proyecto nuevo de expansión en generación térmica. Eh, entonces, como te digo, yo creo que ahí sí es que hay que esperar. Digamos, el termómetro del sector eléctrico va a ser la subasta. La ¿Qué tanto subasta. apetito va a Ok. haber? Desde el lado térmico, uno, pero desde el lado renovables también. Ahí vamos a saber qué tanto apetito sigue existiendo desde el lado renovables, que pues tan golpeado ha sido ese sector también en los últimos meses. Bueno, y ahora vamos a los proyectos, ¿sí? Mm. Porque de hecho, pues hay un retraso, hay un rezago en los proyectos y eso, pues eso ha impactado, ¿sí? Mm. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese impacto y de qué manera, pues Pues como mira, que ha cambiado la cara del sector. pues mira, no es un tema nuevo porque es un tema que se viene hablando desde hace rato. Es decir, la conflictividad social desde el gobierno pasado ha venido en aumento muchísimo. Cada vez es más complicado hacer cierres desde el punto de vista de consultas previas y obviamente pues ya después del proceso de licenciamiento, pero
Y ya en el medio del desarrollo de los proyectos, lo que se vio de los proyectos del año 2019 digamos, los que están en ejecución y los que tuvieron problemas, no Ujú. solamente es el tema de consultas, es también esa conflictividad social a que te lleva a tener bloqueos permanentes en la ejecución de tu proyecto y pues digamos que las empresas se sienten un poquito como desamparadas por parte del gobierno en ese tema, porque pues tú puedes estar bloqueado 15 días y no puedes mover tu proyecto y te tienes que esperar hasta que la gente Claro. se quite de ahí o se aburra eh, y no hay un mecanismo, digamos que le dé confianza a la gente de poder continuar en su proyecto. Entonces, eso ha venido pasando no solamente en generación, sino en transmisión, que es mucho más peligroso. Eh, y lo evidenció XM en el mes de julio con el tema del agotamiento de redes en la región Caribe. Eh, digamos que es absurdo pensar que uno tenga proyectos hoy en día todavía de expansión en transmisión que debieron haber entrado en el año 2015 y estamos a 2023 y no han entrado. Ah, Entonces, un proyecto que tú tenías pensado para una ejecución de 5 años, terminas ejecutándolo en 10, 12, 13 años. Como te digo, lo cual al momento ya de entrar, ya estás quedado, porque la demanda ha venido creciendo, porque el consumo ha venido creciendo, y terminas con regiones complicadas como lo de XM, como el caso de la región Caribe y, y de Chocó, pero también ya se comienzan a evidenciar otras regiones como la del centro, caso Bogotá, que si no tienes soluciones para los proyectos de expansión de Bogotá hacia el año 2025, pues vas a estar enredado también. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que, como te digo, no es de ese gobierno, lo venimos insistiendo desde el gobierno pasado. Hay que destrabar la ejecución de proyectos, hay que acompañarlos y que el gobierno se comprometa a que esto fluya, porque si no, como te digo, vamos a estar muy complicados. Desde el punto de vista de transmisión, porque pues puedes tener toda la generación del mundo y podemos decir que tenemos la energía firme para cumplir a los usuarios, pero si no tenemos las redes, pues no le va a llegar al usuario nunca esa energía. Y por el otro lado, obviamente, pues en generación hay regiones complejas, caso Guajira, Santanderes, etcétera, etcétera, que hay que trabajarlas también para ver cómo se logra digamos que como te decía, destrabar los proyectos y que entren medianamente a tiempo. medianamente. Bueno, la última pregunta, y es justamente con relación a la transición. La transición energética venía andando a un ritmo hasta el 7 de agosto de 2022, ¿sí? De alguna manera, de allá acá vemos como un cierto eh, alto en el camino o de pronto una desaceleración de esa transición. ¿Qué se prevé en el corto, mediano y largo plazo para la transición? Eh, Pensando también en los escenarios que se han planteado para 2030 y 2050. ¿Si nos va a dar el tiempo? ¿Si nos va a dar lo que tenemos? ¿Llegamos o no llegamos? Pues Marcela, mira, yo creo que hay varias cosas. La primera, eh, y esto lo digo por alguna reunión que tuvimos alguna vez en un foro con la gente de la Contraloría, que el mismo Contralor decía, mire, es que la transición no puede ser de un gobierno, sino que la transición tiene que ser una política de Estado. La transición tiene que ser una meta a la cual queremos llegar hacia el largo plazo, hacia el año 2050, hacia el año 2040, al año que sea, pero no puedes estar replanteando todo cada 4 años y volviendo a arrancar de Claro, cero. Eh, yo creo que la aproximación que ha existido en el tema de la transición eh, no puede centrarse únicamente en una tecnología. ¿Sí? Lo que nos ha enseñado, por ejemplo, lo que pasó en Europa, lo que está pasando en ujú, Europa, lo que se está viendo en Estados Unidos, es que aquí hay que apostarle a todo. Yo tengo que jugarle a hidrógeno, tengo que jugarle a captura y secuestro de carbono, tengo que jugarle a baterías, tengo que jugarle a renovables, tengo que jugarle a todo un portafolio de cosas porque a hoy todas esas tecnologías son demasiado costosas y no sé cuál va a ser la que se desarrolle, digamos, la que se desarrolle de forma competitiva y termine teniendo, digamos, como te digo, eh, haciendo viable esa tecnología hacia adelante. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos recientemente toma la decisión de decir, mire, no más plantas térmicas a partir del año ujú. 2035, salvo aquellas que tengan captura y secuestro de CO2, que se vuelvan netas desde el punto de vista de captura y secuestro de CO2. Y bueno, listo, perfecto. ¿Qué va a pasar con esa tecnología? Esperaría yo que se desarrolle de tal forma que sea competitiva no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Sí? Eh, y ese es uno de los elementos. Y el otro yo creo que se nos ha olvidado y es bueno repetirlo siempre, es que cada país debe transitar su transición. ¿Sí? Nosotros somos un país que produce, que no es petrolero, pero produce petróleo y que depende gran parte de sus finanzas de ese petróleo. No es un país, pues es un país que tiene carbón y hace muy poco uso de su carbón. ¿Qué Ujú. vamos a hacer con ese carbón? ¿Lo vamos
a gasificar, vamos a buscarle alternativas. Nadie habla de carbón, por ejemplo. Nadie en Colombia, nadie habla de carbón, pese a tener ciento y punto años en reserva. Y no le hemos buscado una salida al tema. Y hay 200.000 familias que dependen de ese carbón. Eh, entonces, como te digo, yo creo que aquí cada país tiene que tener muy claro a dónde quiere llegar, qué busca, y mantener esa meta. Si la meta es carbono neutralidad 2050, pues estamos todos montados en la película. Ahora, si a mí me la cambian la película y me dicen, no, es que tenemos que volvernos carbono cero, como lo mencionó la ministra anterior, pues eso ya deja de ser viable. O sea, Claro. volver a Colombia un país carbono cero en 10 años nos puede costar toda la plata del mundo. No sé si tuviste, pero un estudio de desarrollo publicado en diciembre dice que reemplazar las plantas térmicas le puede costar al país 170 billones de pesos, Ujú. 8 reformas tributarias como la última. Sí, Entonces, volvemos a lo mismo, listo, yo puedo querer sacar las térmicas de la noche a la mañana. El tema es, ¿qué ganas con eso? ¿Qué es más claro. eficiente? ¿Tenerlas, sacarlas gradualmente, esperar que una tecnología se desarrolle? Eh, no sé, como te digo, yo creo que ahí hay mil y un cosas que uno puede ir haciendo que son mucho más costo eficientes que tomar unas decisiones eh, que no te lleven a ningún lado. Ok. Pues Alejandro, de verdad que ha sido un gusto tenerte en este espacio para que hablemos de energía y pues nos expliques y le expliques a nuestra audiencia toda esta coyuntura que estamos viviendo en nuestro sector. Muchas gracias Alejandro por aceptar esta invitación. Ande, muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña frecuentemente, quincenalmente, sigue nuestras entrevistas. Los invitamos a que conozcan, visiten mundoeléctrico.com, gasvehicular.com, a que nos sigan en nuestro canal Hablemos de Energía, a que se suscriban, a que le den me gusta y nos estaremos viendo en los próximos días con una entrevista muy importante. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista. Marcela, no, a ustedes por la invitación, muchas gracias y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias. Soy Marcela Aranguren Riaño, directora periodística de Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.